La tarde después de la boda, Madrid olía a pan recién hecho y asfalto caliente. En el salón aún quedaban pétalos pegados a la alfombra y el brillo del confeti se resistía en las juntas del parqué como pequeñas escamas de un pez que no quería volver al río. Inés recogía los restos con un cuidado casi ceremonial, consciente de que el silencio que llegaría después sería más ruidoso que la música del día anterior. El vestido de su hija dormía en el respaldo de una silla, y en el balcón el viento movía una cinta blanca que alguien había olvidado anudar. Cruzó el pasillo con esa calma que imponen los años y el pulso exacto de quien ha aprendido a no correr hacia nada, y en el espejo del recibidor se vio a sí misma con la luz de un otoño que la favorecía y la exponía a la vez. Diego apareció en el portal con cajas de botellas vacías y la camisa remangada, como si el día no hubiera terminado de cansarle. Había algo en su manera de tomar aire antes de subir la escalera que recordaba a los que miden la distancia sin dramatismos, solo por la utilidad de saberla. Inés lo observó desde la sombra del marco, con un reconocimiento incómodo que no supo de dónde venía. No era belleza lo que la inquietaba, sino una tranquilidad luminosa que había echado de menos durante años, un modo de habitar la realidad sin herirla. Su anillo de recién casado capturó un haz de sol y lo arrojó al techo, y esa chispa breve dejó una marca invisible en la estancia. Esa noche, cuando la ciudad por fin bajó el volumen, el ascensor se detuvo entre el tercero y el cuarto, y el mundo se contrajo a un cubículo tibio con olor a metal. Inés apretó el botón de alarma con la paciencia de quien no espera milagros. Escuchó pasos en el pasillo y, al otro lado de la puerta, una presencia que supo quién era sin necesidad de pronunciar nombres. Hubo un momento inmóvil, como el de un plano cerrado en el cine, la palma de una mano contra la chapa absurda. El tejido de la cazadora parecía el mismo que había visto la tarde anterior en la percha de la entrada, la de Diego, húmeda por el sudor de la escalera. Inés parpadeó como quien acaba de emerger a la superficie después de aguantar demasiado bajo el agua, y volvió a meter la foto en el sobre, guardándolo en el cajón de los manteles, donde los invitados jamás miran. El resto del día fue una coreografía prudente. La hija organizó el regreso de la luna de miel con mensajes que sonaban a lista de tareas. Diego cruzó el piso ayudando a desmontar adornos, dejando tras de sí un olor a colonia discreta y a algo limpio que se asentaba en los cortinajes. En la cocina, Inés abrió una caja de loza que no recordaba haber guardado. Entre platos con flores desvaídas apareció uno distinto, rugoso, con una palabra incisa en el esmalte: mareas. Lo tomó como si abrazara un gato callejero, con prevención y ternura. Un borde afilado le mordió el dedo y la sangre brotó con una elegancia dolorosa. Diego, que pasaba con un paquete, vio la mancha, dejó todo en el suelo y tendió la mano. El contacto fue una corriente breve y delimitada, la exactitud de una gasa, el alcohol ardiendo lo justo. Inés contuvo la respiración, no por el escozor, sino por la consciencia de que nunca nadie le había curado una herida tan despacio. Por la noche, la casa volvió a la calma y el barrio encendió su concierto de cubiertos y televisores. Inés colocó el plato de mareas en la alacena, aislado, como si fuese un animal que necesitara su propia jaula. Pensó en la foto escondida y en la letra desdibujada que parecía una orden o un recuerdo. Pensó también en la coincidencia absurda de las cazadoras y en la cicatriz de la muñeca de aquel verano antiguo, una herida en espejo de otra que no sabía ubicar. Le molestó su propia curiosidad y a la vez se sintió despierta como no se había sentido en meses. En el cuarto de cajón de los manteles sacó la fotografía y la llevó a la luz del baño, donde los espejos no perdonan.
El grano de la imagen reveló detalles como un mapa. El horizonte de un Cantábrico encabritado, un colgante de vidrio verde en su cuello, la sombra de dos figuras más alejadas que miraban hacia otra parte. En el margen inferior emergía otra palabra apenas visible, escrita con algo que ya no era tinta: Lastres. Bajo esa palabra, un trazo inclinado, como si una mano hubiese intentado tacharlo y la nostalgia se hubiera negado. Inés apoyó la foto contra el azulejo y dejó que el agua del grifo hablara por ella. La imagen resistió unas gotas sin ceder. Cuando apagó la luz, la decisión ya la había tomado sin notarlo. Al día siguiente, bajaría al trastero a buscar la caja vieja de mapas, esa donde guardaba llaves que no abrían nada y direcciones que quizá habían dejado de existir. No sabía qué esperaba encontrar, pero reconocía esa inquietud como quien reconoce el olor de la lluvia antes de que caiga. Acostada, escuchó los pasos de Diego cruzando el pasillo hacia su habitación y midió ese sonido con el rigor de alguien que mide latidos. La casa entera cambió de respiración, y en ese cambio, leve como el giro de una moneda, algo en ella se puso en marcha. El amanecer trajo una claridad húmeda, de esas que aclaran el polvo en suspensión como si fueran manos que apartan cortinas viejas. Inés bajó al trastero con una linterna pequeña y la determinación de quien persigue un hilo fino en un tejido rebelde. El pasillo olía a detergente y a óxido. Las puertas numeradas repetían su silencio metódico, y al girar la llave del cuarto 12, el chirrido pareció un animal al que despiertan demasiado pronto. Dentro, cajas con nombres que ya no significaban nada, un ventilador deshecho, una bolsa de bufandas que conservaba el perfume de inviernos superados. En el fondo, sintió una tregua culpable que no supo justificar. Diego apareció con una maleta que se negaba a cerrar, y esa manera silenciosa de resolver problemas pequeños, con la paciencia de quien sabe que nada grave se arregla deprisa. La cremallera cedió bajo sus manos y, al empujar la maleta hasta la esquina, el llavero de sus llaves golpeó la madera. Un ancla idéntica giró sobre sí misma antes de quedar quieta, y el brillo de metal estableció una línea recta entre el pasado húmedo del trastero y el presente ventilado de la sala. Inés midió el peso simbólico de ese detalle con el cuidado de quien pesa oro en una balanza de cocina. El corazón le subió a la garganta, no por el romance de un objeto repetido, sino por la posibilidad de que el azar estuviese dejando de jugar limpio. La lluvia empezó a golpear el patio con un ritmo irregular, y el día se hizo menos fiable. Inés extendió sobre la mesa el plano de la costa, apoyando en las esquinas un mortero, una vela, un libro y el plato de mareas que había aislado en la alacena. El esmalte rugoso reflejó un hilo de luz y, al colocarlo, el borde levantado rozó la fotografía que ella había traído desde el baño sin darse cuenta. La imagen se deslizó hasta quedar junto al trazo subrayado en Lastres, y el gesto involuntario dibujó una escena tan precisa que resultó casi agresiva. La mano de Inés tembló lo justo para empujar el plato. El golpe fue mínimo, pero suficiente. Una línea de esmalte se fisuró como un mapa interno, y una astilla minúscula saltó a su uña. Diego, que había pasado junto al balcón para comprobar un gotero en el marco, notó la tensión en el aire como se siente un cambio de presión antes de la tormenta. Se acercó con esa prudencia de quien invade un territorio sagrado. Tomó el plato por la base, inspeccionó la herida del esmalte y luego, sin estridencias, lo devolvió a su sitio con un giro exacto. El movimiento dejó al ascensor volvió a detenerse unas plantas más arriba con su quejido de ballena mecánica.
Inés cogió un cubo, una fregona y la caja de mapas sin cerrar del todo y bajó de nuevo al trastero para rescatar lo que pudiera mojarse. Diego la siguió con una cinta americana y una llave inglesa, y el descenso compartido por la escalera estrecha tuvo el pulso de una escena ensayada. En el rellano del sótano, el olor a humedad era más honesto que cualquier perfume. Al abrir, el reflejo de la linterna sobre el plástico que cubría las cajas creó un falso mar diminuto que crecía y decrecía al ritmo de su respiración. Entre ambos improvisaron un dique pobre con bolsas y periódicos, una arquitectura breve contra el desastre doméstico. Sus manos se rozaron varias veces, primero por accidente, luego por una coordinación consciente que fingía no serlo. Al volver arriba, el cielo se había puesto del color de la parte interna de una ostra. En la mesa, el plano seguía abierto, la fotografía había cambiado de lugar por el viento, y el ancla del llavero de Diego descansaba sobre lastres como si señalara un punto de reunión secreto. Inés aceptó el signo sin decirlo, con la gravedad de quien acoge un juramento que nadie ha pronunciado. Recordó sin esfuerzo cómo era el olor a gasoil y algas en aquel puerto, el sabor a sal en el borde de una cerveza al mediodía, el brazo moreno del hombre del recorte sostenido en su hombro fuera de cuadro, la promesa escrita del lado que no miran los turistas. Recordó también el motivo real por el que no volvió. No una tragedia cinematográfica, sino una concatenación vulgar de excusas, trabajos, recibos, decisiones lógicas que formaron un muro tan convincente que nadie lo cuestionó. La hija anunció con gestos rápidos que el viaje se trasladaba a la noche siguiente y dejó sobre una silla una bolsa de farmacia. El cansancio abrió en su cara una grieta de adolescencia tardía. Inés sintió por ello. Termina un turno en un hospital y justo antes de ceder al sueño, comprendió que no buscaba al hombre de la playa ni su fantasma, sino al hilo que conectaba esa marea antigua con la nueva corriente que había entrado en su vida sin pedir permiso. Afuera, la lluvia se volvió más fina, como si también ella hubiera decidido darle un margen. El día siguiente, amaneció con un sol tímido que no se atrevía a prometer nada. El barrio olía a pan tostado y a tierra lavada, y en la radio de un vecino una voz metálica desgranaba alertas de temporal en el Cantábrico como si enumerara pecados antiguos. Inés caminó por la casa con pasos medidos, recogiendo vasos, estirando sábanas, ordenando el caos que dejan las celebraciones cuando pierden su brillo. En el buzón la esperaba un sobre grueso con el membrete de una notaría de Colunga. El papel tenía el grano de las cosas que llegan desde una geografía húmeda. Lo sostuvo unos segundos demasiado, leyendo su propio pulso contra la solapa, y lo dejó en la consola del recibidor como quien deposita una prueba en una mesa de laboratorio. El destinatario no era ella. El nombre de Diego relucía en tinta azul con una precisión casi quirúrgica. El aeropuerto cambió de ánimo a media mañana. La aplicación marcó retrasos, los altavoces se tragaron aclaraciones, la luna de miel se convirtió en un calendario de parches. La hija entró y salió con determinación agotada, y la casa se volvió un vestuario de equipo que no sabe si saltará al campo. Diego recibió el sobre sin ceremonia, pero la piel alrededor de sus ojos se tensó como una cuerda. Lo guardó en el bolsillo trasero del vaquero con un gesto neutro que decía lo contrario. Inés notó el trayecto del papel en su ropa como se nota el paso de una corriente fría bajo la puerta. El ancla de su llavero chocó después con el mármol de la consola, y el sonido breve fue de una nitidez impertinente. La tarde se volvió de mercurio. Afuera, la luz era entre su hombro y la puerta, le dio a Inés una imagen que no supo dónde archivar. El plato de mareas en la alacena, con su fisura reciente, parecía un mapa que reclamaba lectura.
Inés abrió el cajón de los manteles y rozó el sobre de la fotografía como quien toca un talismán. Su mente volvió a la muñeca con cicatriz en la playa y al brazo fuera de cuadro. Bajó la vista al llavero ancla que había rescatado del trastero y entendió su función, aunque no conociera la cerradura. Al alba, las notificaciones confirmaron lo que la noche ya había decidido. El viaje de la hija se desplazaba otra vez. La agenda mudaba de piel. Los planes quedaban en cuarentena. Diego salió con una mochila pequeña y la discreción de quien no quiere sacar conversación ni al ascensor. Inés intuyó un destino sin que nadie lo pronunciara. Dejó una nota impecable de tareas domésticas sobre la mesa para la hija, y bajo ella deslizó el mapa plegado con la precisión de un pañuelo dentro de un traje. El ancla del trastero viajó al bolsillo interior de su abrigo, y el corazón le latió con el ritmo exacto con el que se abren los tornos del metro en hora punta. Chamartín estaba a medio gas, un puerto seco de salidas suspendidas. En el panel de vías, la palabra Gijón aparecía con un brillo que parecía antiguo. Inés cruzó el vestíbulo como quien atraviesa el último tramo de una ciudad sitiada. El andén olía a café barato y a aluminio. El Albia respiró 2 veces antes de abrir sus puertas. Al entrar, la moqueta absorbió el ruido de sus pasos y el mundo se redujo a la serie de asientos, números, maletas que buscaban hueco, miradas que evitaban confesiones. Cuando levantó la vista, Diego estaba a 3 filas, el sobre de Colunga asomando apenas como la lengua de un secreto mal guardado. No hubo sorpresa en sus gestos, solo una aceptación tranquila, como si ambos legitimasen sin papeles la coincidencia. El tren se lanzó al norte con esa cadencia que el borde gastado arañó su pulgar como un aviso. Observó de nuevo la sombra de las 2 figuras al fondo de la playa, esas 2 presencias que nunca había atendido. Esta vez, la ampliación mental fue precisa. Una de las sombras llevaba una gorra con una forma que había visto la noche anterior colgada en la percha de la entrada de casa. El detalle fue un disparo silencioso en el costado. Cerró el libro con suavidad y miró la mancha de montaña que ya anunciaba humedad. En el asiento de delante, la anilla del llavero de Diego giró, y el ancla reflejó un triángulo de sol en el techo del vagón, exactamente igual al destello que la había dejado desprotegida la tarde después de la boda. En la curva en el que el paisaje cambia de piel, el mar apareció como si alguien retirara una sábana azul de golpe. El tren tomó aire y aceleró un poco, como si necesitara llegar antes a lo que iba a ocurrirles. Inés no pensó en milagros, sino en mecanismos. Consigna, llave, notaría, marea. Del otro lado del pasillo, Diego apretó la mano contra el sobre de Colunga hasta dejarle la forma en los dedos. No se miraron en ese instante, porque la sinceridad absoluta infla demasiado cualquier mirada. El norte se aproximó con el olor a sal y sidra que ella había guardado en una caja durante años. El viaje no era una fuga, era un inventario. Y en el inventario ya había una palabra escrita con tinta que no se borra: inevitable. El tren se detuvo con un suspiro de metal y, al salir, el aire trazó una línea salada en la lengua, un idioma que el cuerpo recordaba mejor que la mente. Gijón estaba mojada de orvallo y el asfalto reflejaba una claridad sin sol. Inés tomó un autobús hacia el este, con el mapa doblado en el bolsillo y la certidumbre terca de quien reconoce los caminos por debajo del paisaje. La costa apareció en fragmentos, prados inclinados como páginas a punto de pasar, vacas inmóviles, una casa sola que parecía mirar al mar grabado con una pequeña ancla, una llave que no estaba en el sobre y una nota con una frase sin adornos que parecía conocerlos a ambos desde antes de que existieran. Nada de propiedades que cambiaran vidas,
solo un mecanismo, un ritual anclado al ritmo del mar. Diego recorrió con la mirada el alineamiento de casetas, todas iguales y todas distintas, y al llegar a la séptima, sintió el peso de algo que se había puesto en marcha sin su permiso. Inés se detuvo a 2 metros, ni más cerca ni más lejos de lo que tolera un equilibrio frágil, y el viento les arregló el pelo con una familiaridad ofensiva. La bajamar se insinuó primero en el borde de la escollera, una retirada elegante que dejaba al descubierto piedras con manchas de musgo, tornillos viejos, botellas rotas que devolvían luz como si fuese un tesoro barato. Inés cerró los dedos alrededor del llavero ancla del trastero y reconoció su temperatura, la misma tibieza de aquel verano que había olvidado archivar. El metal tenía un desgaste idéntico al que dibuja el tiempo en una barandilla tocada siempre por las mismas manos. Lo apoyó contra el candado como quien enfrenta 2 piezas que quizá hayan sido cortadas por la misma sierra. No encajó. No todavía. El ojo de la cerradura estaba menos sano que su memoria. El puerto hizo su inventario sonoro. Mástiles que tintinean, una loncha de ola contra los pilotes, la radiosidad de las gaviotas como agujas que cosen el cielo. Inés caminó hasta el borde donde una escalera bajaba a un nivel prohibido cuando la marea manda. En el 4.º peldaño, una chapa de hierro mostraba un grabado casi borrado, una ancla diminuta, hermana de la del candado. Bajo la chapa, un hueco triangular nacía entre 2 piedras con la discreción de un escondite que nunca se jactó de serlo. El ancla del llavero entró allí como si hubiese sido guardada para ese gesto. El cuaderno tenía la piel manchada por sal y sol. Al tocarlo, la arena invisible crujió como un secreto. El viento pasó la primera página sin pedir permiso. En las líneas había algo más que recuerdos. Un inventario de decisiones, un mapa de huida que, en lugar de salir, proponía quedarse. Una explicación de por qué no se cruzaron a tiempo los 2 trenes de 2 vidas. Un ruego sin verbo. Un hombre de mar describía el verano exacto que Inés había guardado en su fotografía, y en mitad de esas páginas, con una claridad que quemaba, se doblaba la biografía de Diego como si fuera la esquina de una carta que te dicen que no abras hasta que tengas edad. El sol descendía a la medida del documento, y la piedra húmeda lo notaba. En la arena, marcas frescas dibujaban el retiro del agua, y más allá, las algas dibujaban una frontera verde que separaba lo que todavía pertenecía al océano de lo que se podía pisar sin culpa. Inés sostuvo su sobre con ambas manos y sintió que la piel le aprendía un peso nuevo. Diego levantó el suyo como quien levanta un vaso en una ceremonia silenciosa, y por primera vez desde la boda, sus respiraciones tomaron el mismo ritmo, un metrónomo compartido en el que cabían el pasado y lo que no se atrevía a tener nombre. La bajamar se plantó en su punto más bajo, con una dignidad casi humana. El puerto se recogió en sí mismo, y el cielo afiló sus nubes como cuchillos que no se van a usar. Inés miró hacia el mirador en lo alto, hacia esa barandilla desde la que antaño midió con pupilas jóvenes la distancia entre la tierra y su miedo. Volvió a la página con la gravedad de quien firma algo que no sabe si debe firmar. En el margen del cuaderno, un dibujo con lápiz trazaba la forma exacta del plato de mareas que ahora dormía en su alacena de Madrid, incluida la fisura que Inés había roto sin querer el día anterior. La marea del presente había alcanzado el pasado, y en la grieta verdadera, a quien supiera leerla. La de Inés era aún más desnuda y, por eso, más feroz. No volver a esconder la vida detrás de lo razonable.
devolver al agua el miedo con el que había vivido y escoger sin coartadas el lugar desde el que mirar el horizonte. Entre ambas, la coma parecía latir. Abrieron los sobres sin teatralidad, como quien retira vendas. En el de Diego, la letra de un hombre de puerto narraba un rescate antiguo, un niño que se había soltado de una mano en el muelle una tarde de agosto y que, al volver a respirar, dejó en la muñeca una cicatriz que se pareció a una firma. Después, el relato trazaba su camino hasta Madrid y esa calma rara con la que algunos caminan entre ruidos. En el de Inés, el mismo pulso de tinta enumeraba un verano de luz oblicua y un plan demasiado exacto para las biografías humanas. Si la vida los separaba a destiempo, sería el mar, con sus relojes lentos y exactos, quien forzaría un encuentro que no pidiera permiso a nadie más. No había romanticismo fácil, solo mecanismos, instrucciones, mareas. El cuaderno completaba el mapa. La sombra con gorra del fondo de la fotografía resultó ser el mismo niño del muelle, visto desde otra orilla. La otra figura era una mujer que aguardaba con paciencia el regreso de los que nunca regresan a la hora prometida. El brazo fuera de cuadro que apoyaba en el hombro de Inés aquella tarde lejana pertenecía al mismo hombre que, horas después, saltó al agua tras el niño. La cicatriz de Diego y el dibujo del plato de mareas compartían origen. Un taller de alfarero en una lonja donde el barro se mezclaba con sal. Una pieza cocida con una línea de tensión invisible que solo aparece con los años. Una fragilidad prevista que no era un accidente, sino una invitación a reparar. La bajamar había llevado al puerto a su esqueleto. Sostener, no reclamar, acompañar. El plato volvió a la bolsa como un animal cansado al que prometen cuidado. El cielo empezó a recoger sus cuchillos. La marea, obediente a sus relojes antiguos, anunció la subida. Inés no buscó metáforas a la vista. Aceptó el ascenso como se acepta un pulso que vuelve a marcarse después de un susto. En el banco del muelle, ambos repartieron el contenido de la caja de galletas con la gravedad de un inventario de hospital. El cuaderno para los dos, la llave corta para la caseta, los sobres vacíos de vuelta al tubo de cristal, el ancla de hierro adoptada como talismán. Ningún gesto reclamó testigos. El mar, que no firma actas, aprobó con un latigazo de luz en la superficie. El regreso a Madrid no fue una huida, fue la consumación de la instrucción más difícil. La casa los recibió con el olor a jabón que Inés había dejado en previsión de derrotas. La hija los miró desde un lugar de infancia y de adultez a la vez, con esa mezcla de orgullo y desamparo que reconocen los espejos. No hubo frases agudas ni objetos rotos. Hubo una mesa despejada, un plato sin pan en el centro, dos respiraciones esforzándose por no vaciar el aire del salón y un par de anillos, uno brillante, otro nublado por la cocina, que aprendieron a estar quietos sobre un platillo de café. La verdad ocupó su espacio con la contundencia de un mueble nuevo. La herida fue limpia, sin teatralidad, y también insoportable por momentos. Nadie ganó, pero algo dejó de perderse. Los días siguientes tuvieron la textura de los pasillos de hospital, esa sucesión de puertas cerradas detrás de las cuales uno intuye decisiones. Hubo firmas, llaves que cambiaron de bolsillo, silencios que pidieron sillas. Inés permitió por fin que el plato de mareas visitara un taller de restauración. El artesano propuso unir la fisura con una vena de resina dorada, y cuando la pieza volvió a su alacena, voz alta. Hubo manos que aprendieron a estar cerca sin confundirse, miradas capaces de sostener la luz oblicua de la tarde sin apartarse,
pasos que bajaron y subieron el muelle como quien reza andando. En Madrid, la hija empezó a escribir su propia historia con la obstinación de los que quieren que la vida sea decente. El dolor, que es obediente cuando se le da trabajo, se fue convirtiendo en memoria utilizable. En la alacena, el plato de mareas apenas visitaba ya el polvo. Cada regreso al norte abría la caseta, cada regreso al sur cerraba la casa sin candados. El final no fue una escena, fue un ritmo. El mar, de nuevo en calma alta, lamió con paciencia el borde del puerto y borró las huellas sin afán de misterio. La cámara posible se elevó despacio desde el muelle y encuadró a dos figuras a contraluz que no necesitaban declararse nada más. En sus respiraciones había algo sincronizado, no por destino, sino por elección. La grieta dorada del plato, desde la estantería, devolvía un hilo de sol a la pared como si trazara una ruta discreta hacia el futuro. La marea subía, como suben los latidos cuando se decide sin ruido, y en ese ascenso cabían la culpa entendida, la ternura nueva y una certeza sin retórica. Algunas corrientes no arrastran, sostienen.